lo que está pasando con las casas que les fueron prometidas a los desmovilizados rasos de las FARC? Claro. Los rasos, aquí no estamos hablando, insisto, de los congresistas, los excombatientes que en un municipio de Antioquia, en Dabeiba, les iban a construir unas casas y ahora parece que estas están en el limbo. Pues Juan Pablo, todo empezó en el año 2020, cuando el gobierno anunció que se iba a dar unos recursos para construir viviendas a los excombatientes de las FARC. Eso no hace parte del proceso de paz, eso no hace parte del acuerdo. Son las viviendas que se les iban a otorgar. Se comprometió el gobierno a entregárselas en estos espacios transitorios, los ETCR, y allí se asignaron recursos. Se compraron los terrenos. En Dabeiba se iban a construir 109 viviendas. Ya estaban el terreno, se adquirió por más de 1.000 millones de pesos y se presentaron los planos, se presentaron todo lo que iba a ser ese proyecto de casas, de viviendas, y se asignaron más de 12.000 millones de pesos. Perdón, una pregunta ahí, Mauricio. Usted dice que eso no tiene que ver con los acuerdos, pero ¿por qué no? O si de pronto esto se deriva de esos proyectos, esas posibilidades que le dan a quienes dejaron las armas y decidieron empezar una vida nueva de reinserción, ¿tiene que ver con esto? Claro, o sea, el gobierno dijo, pues, para aportar a todo este proceso de paz, vamos a darles vivienda a los excombatientes. Hace parte del acuerdo. A que los estaban en los ETCR. Claro. Se asignaron estos recursos. En mayo, exactamente hace un año, después de haber, según la Agencia Nacional de Reincorporación, después de haber concertado con las personas que están en estos sitios de transición, se determinó cuál era el tipo de vivienda que se iba a construir. Eso fue en mayo, ya con los recursos. Pero posteriormente, después de estar todo listo, tener el contratista, tener hecha la licitación, tener listo el terreno, se echó para atrás todo, según la Agencia Nacional de Reincorporación, porque no había un acuerdo por parte de los integrantes del partido político comunes. O sea, había, para resumir el cuento, había un diseño, Mauricio. Sí, el diseño, dijeron, no, ya no queremos ese diseño, queremos otro diseño. Y dijeron, no, se embolató el tema del nuevo diseño y ahora estamos en el limbo. Sí, más o menos es eso. Es eso. Y los recursos estaban ya comprometidos, ya estaban destinados, ya estaba todo listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues esa es la pregunta, Juan Pablo. Vamos con nuestros invitados. Empezamos por Andrés Stapper, él es director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Señor Andrés, bienvenido a Sigue la W. Bueno, ya más o menos contamos lo que pudo haber ocurrido, pero realmente, ¿esas viviendas se van a construir o no se van a construir en lo que resta de este gobierno? Bueno, primero, muy buena tarde. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos están viendo por esta red. Muchas gracias por la invitación. Aquí yo quiero aclarar dos cosas muy importantes. Primero, hay dos componentes que son transversales en la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque en el marco de la política o en el proceso de reincorporación como tal. Puntos que hay que hacer un énfasis muy claro, no quedaron definidos en el acuerdo. Al no quedar definidos en el acuerdo, no quiere decir que no le reste importancia, sino que le correspondía ya al gobierno, en el marco de las planeaciones, crear las normas, crear los procedimientos, buscar el dinero para que esto pudiera ser parte del arraigo a la legalidad de más de 13.000 excombatientes que se encuentran ahorita en proceso de reincorporación. Y esos dos puntos fueron compra de tierras, en este momento más de 1.800 hectáreas habilitadas, muchas de estas, aproximadamente 600, para la construcción de proyectos de vivienda. Y lo segundo, la habilitación y construcción de vivienda rural en los antiguos espacios territoriales que finalizaban en agosto del año 2019 y que la voluntad y el compromiso del presidente Iván Duque en el marco de su política de paz con legalidad fue generar ese arraigo a la legalidad en el marco de esos proyectos. Ahorita en la introducción se hacía un resumen frente al proyecto, uno de los proyectos que para nosotros era más emblemático, que era el proyecto de 109 viviendas para el antiguo espacio territorial de Dabeiba, donde compramos 17.5 hectáreas por parte del gobierno. En diciembre del año 2019 se hace la entrega de estas tierras por parte del señor presidente, que va al espacio territorial, hace la entrega de la tierra y se anuncia el proyecto de vivienda para los excombatientes. Hicimos la contratación de Antioquia Presente, una entidad ejecutora en la gobernación de Antioquia para la ejecución de este proyecto.
Pero lo más importante, se había hecho la concertación de los estudios, de los diseños, de la materialidad y la espacialidad de esas viviendas. Íbamos a pasar de casas que conforme al subsidio eran de 50 a 53 metros a casas de casi aproximadamente 70 metros, buscar, como lo pueden ver en las imágenes, sistemas constructivos permitidos, amigables con el medio ambiente, livianos, teniendo en cuenta que estamos impactando es la ruralidad colombiana, o sea, no estamos llegando a una parte muy particular, sino al territorio más profundo de Colombia. Y estas casas que fueron concertadas con las comunidades, pues a partir de la decisión de algunos representantes ante el Consejo Nacional de Reincorporación y el colectivo. Sí, señor Stapper, bueno, usted ya explicaba más o menos lo que pasó, pero la pregunta concreta, o sea, en lo que resta de este gobierno, ¿esas viviendas se van a entregar o definitivamente ya serán adjudicadas más adelante en el próximo gobierno? Muchas gracias por la aclaración, pero es que es importante tener el contexto del inicio de la pregunta, porque apenas se hace la modificación como gobierno le informamos a la comunidad. Cambiar materialidad, pasar de estructuras livianas a estructuras mucho más robustas en esos espacios de tiempo, ya no estamos hablando de una construcción de aproximadamente 7 a 9 meses, que era lo que iba a durar este proyecto, sino íbamos a hablar de una construcción que iba a durar de 24 a 36 meses, que es toda la construcción de este proyecto. Igualmente, se tenía que revisar todos los temas presupuestales. Una cosa es llevar una materialidad liviana para la construcción de la vivienda y otra cosa totalmente distinta es llevar ladrillos, ese tema. Andrés Stapper, pero explíquenos ahí porque me parece muy importante que usted nos materialice esa materialidad. ¿Qué era el material que se iba a utilizar para el primer diseño de viviendas que entonces piden luego que sea cambiado por uno mucho más sólido o más pesado? Mira, Mauricio, muchas gracias por la pregunta. El tema de la materialidad, se habían concertado una estructura metálica, steel framing, que es una tecnología que se viene utilizando en varias partes del mundo, con temas de fibrocemento, si no estoy mal, a partir de lo que fue lo que se socializó con las comunidades y fue aprobado por ellos. Son estructuras mucho más ligeras y que obviamente en temas de construcción son mucho más rápidas, pero obviamente con toda la garantía y con todo el acompañamiento por parte del Ministerio de Vivienda y por parte de la Agencia para la Reincorporación. Estamos hablando de casas de drywall. Estamos hablando de casas con estructura en acero galvanizado, no sé cuántos milímetros, con un cubrimiento en drywall, con servicios públicos de 68-70 metros cuadrados. Claro, pero es que hablemos de la resistencia, ¿no, señor Stapper? Porque es que una cosa es una casa de ladrillo y una cosa es una casa con paredes de drywall. No sé si usted tenga drywall en su casa, pero la humedad, la humedad lo deshace, la humedad lo daña, y más en una zona húmeda como la de Dabeiba, como dice Mauricio. Entonces, pues uno podría entender que el cambio de materialidad, como dice usted, se da es también buscando otro objetivo, ¿no? Y es la durabilidad, ¿no? Pues Mauricio, yo no soy experto en temas de vivienda, yo ejecuto y asesoro toda la política pública de reincorporación, acompañamos los procesos, hacemos las gestiones de tierra y consecución de recursos. Estos son materiales y son apuestas que han sido avaladas a partir de la normatividad en Colombia. Digamos que es lo máximo que puedo llegar a responder. Yo la durabilidad no tendría como un concepto técnico para decirlo, y entiendo que... Pues, no, pero un segundo, señor Stapper, porque eso sí también me parece un poquito delicado. O sea, ¿usted no tiene un concepto para garantizar la durabilidad de estas viviendas? Porque estamos construyendo unas casas que no sabemos cuánto pueden durar de pie. Mauricio, quiero volver a ser muy respetuoso con usted. La construcción y la contratación de la vivienda se hace por el eje rector de la vivienda, que es el Ministerio de Vivienda. Nosotros desde la agencia ejecutamos la política pública de reincorporación. El ejecutor de vivienda, el Ministerio de Vivienda, tiene las conceptualizaciones que le pueden dar la respuesta a usted frente a la durabilidad de los materiales, frente al sistema. Pero si usted ejecuta o si usted tiene la plata, pues usted debería tener por lo menos esa información, o no. Vuelvo a decir, yo soy ejecutor de la política, yo no contrato, pero contrata el Ministerio de Vivienda.
Sí, pero ustedes no tienen una mesa de trabajo en donde ustedes le puedan decir, óigame, es que la casa de ladrillo dura 20 años y la casa de drywall en 2 años se empieza a convertir en harina. ¿Eso ustedes no lo hablan en una mesa de trabajo? Sí, y digamos que conceptualmente se entiende que estas casas pueden llegar a tener una mayor durabilidad, pero no sé si el sentido de la entrevista es hablar sobre la durabilidad del drywall o del acero. No, de todo, señor. De las señor casas, Stapper, de una vivienda de todas digna las para viviendas, quienes dejaron las armas. De todas las viviendas, Claro. incluso ayer cuando yo busqué a las personas del Ministerio de Vivienda, del Ministerio me dijeron que el vocero iba a ser usted porque están al frente de todo este proyecto. Y es por eso que nosotros estamos averiguando qué va a pasar con estas viviendas. Primero, no nos ha dicho si finalmente se van a construir o no. Y pues continuamos nosotros averiguando qué va a pasar. Entonces, en ese orden de ideas, regáleme un minuto, vamos a hablar con el señor Pastor Álape, él es integrante del Partido Comunes, está conectado también con nosotros. Señor Álape, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, usted ya tuvo la oportunidad de escuchar a Christian Stapper. Andrés Stapper. Andrés Stapper, de la Agencia de Reincorporación. ¿Usted me puede indicar si efectivamente ustedes desistieron de este proyecto porque los materiales no se ajustaban, o cuál es la razón que existe que hubo para que no se llevara a cabo este proyecto de vivienda para estos excombatientes, que son 109 viviendas las que se iban a construir? Bueno, mi saludo al espacio La W, gracias por la invitación. De igual manera, saludo a Andrés, que hemos estado ya llevamos más de 5 años en esta brega por poder implementar el acuerdo de paz. No, yo creo que aquí hay que ser muy concretos. Primero hay que reconocer que fue un ejercicio bonito porque era participativo. Cuando se llega y la gente es sin acompañamiento de lo que dice Andrés del CNR, pues de los liderazgos nacionales que él se refiere, entonces le hablaron a la gente del steel frame. O sea, no les hablaron la estructura de vivienda de steel frame. Y cuando la gente preguntó qué eran las paredes, la gente le respondieron que fibrocemento. Cuando a la gente se le aclara que el fibrocemento es drywall, pues de una vez la gente dice, llevamos 4 años aquí soportando la humedad en este territorio. No, señora, así no es. Entonces se hace un debate con el Ministerio de Vivienda, la agencia, Antioquia Presente, y se define hacer una reunión en Bogotá con delegados del ETCR y con el Ministerio de Vivienda. Se establece entonces, la gente dice, mire, nosotros necesitamos una vivienda, si nos van a dar una piecita que sea en ladrillo, o mampostería estructural, dicen los técnicos. Entonces, hagámosle en ladrillo y nos dejan el diseño, que ellos lo habían trabajado, el diseño, y a medida que nosotros tengamos con qué comprar el ladrillo, seguimos y hacemos la casa como debe ser una casa en el campo, como venimos, de una mirada mucho más amplia. Entonces, en esa reunión que hicimos aquí en Bogotá, con el Ministerio de Vivienda, con Andrés, se estableció entonces que la vivienda de las casas de acero y cartón, como terminó la gente llamándola, el área era 68 metros cuadrados por 66 millones de pesos en el presupuesto. Y se estableció que entonces la gente se bajaba con ese diseño a una casa, pues en ladrillo, en mampostería estructural, a 54 metros cuadrados. Uh-huh. Y que dejaba el diseño para ir ampliándola como ha hecho todo el mundo. Sí, el alcalde nos dijo, pues efectivamente, si sea así, la alcaldía puede ayudar con planes, con el múltiples... Sí, pero, señora Lape, perdóneme, lo interrumpo ahí, porque es que yo quiero hacerle a usted la misma pregunta que le hice hace un instante a Andrés Stapper. En esas mesas de trabajo se habló del tema de la durabilidad de esas casas. Porque claro. Es que, qué bueno. ¿Y qué les decían ustedes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto puede sobrevivir, además en un ambiente húmedo, una casa con paredes de drywall versus una que tenga una construcción en ladrillo? En vista pues, de que el señor Stapper no tiene esa información, ¿usted sí la tiene? La experiencia nos lo planteó la gente ahí. Mire, estas casas de paredes de ladrillo a los 7 años están corroídas. Esto no da garantía. Entonces, ¿las de ladrillo o las de drywall? Perdón, las de drywall. Las de drywall, 7 años ya no hay casa. Ya está deteriorado en esa humedad. Es decir, a partir de la experiencia de la gente en Llano Grande, que los alojamientos que nos hizo el gobierno, donde entramos cuando las zonas veredales transitorias de normalización son de drywall. Entonces, pues la gente
además lo que suelta el drywall, o sea, esto tiene una serie de complicaciones que la gente empezó a rechazar esa posición. Claro. Esto se rechazó hace un año, pero ¿cuáles fueron las propuestas para dar salida a este proyecto de vivienda? ¿Se llegó a algún acuerdo? ¿Se llegó a buscar alguna solución, a plantear algo para poder por lo menos tener una vivienda que les durara más? Claro, por eso te digo, les digo mira, la casa de vivienda en drywall y acero estaba presupuestada en 66 millones de pesos, 68 metros cuadrados. La que se acordó en ladrillo, también por 66 millones de pesos, en esa reunión con el Ministerio de Gobierno y con la agencia, que quedó a 54 metros cuadrados. O sea, la casa se bajaba a 54 metros cuadrados. Esa reunión la hicimos nosotros el día 1 de septiembre del año 2021 aquí en Bogotá. Entonces, quedamos a trabajar en ese sentido. Y eso fue lo que quedamos aprobados y todos estábamos esperando iniciar ese proceso. Yo quería también además aclarar que el acuerdo de paz sí establece en el punto 3.2.2.7, que son las garantías para una reincorporación económica y social sostenible. En el punto planes y programas sociales se establece el acceso, programas específicos para vivienda y los demás programas de recreación y demás. Entonces, el acuerdo de paz sí contiene esa ruta para el acceso a vivienda, el derecho a la vivienda. Y estamos hablando porque hay muchas personas que empiezan a cuestionar, pero ¿por qué les están dando casas? Pues porque estas personas estuvieron muchos años en la guerra, estuvieron con armas al hombro y decidieron, bueno, dejar esas armas para reincorporarse a la vida civil, y por eso es importante garantizar este mínimo que es la vivienda y vivienda digna. Yo quiero regresar con el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Doctor Cristian, usted dice que no tiene el detalle de las especificaciones técnicas, pero si vemos aquí a lo que nos está diciendo Pastor Alape, delegado del Partido de Comunes para todo este consenso, pues él nos dice que este era parte de esa discusión que se dio. Entonces, esto no debe ser nuevo para usted. No hay posibilidades entonces de que se replantee esa utilización de materiales, porque ellos dicen que esto no sería una vivienda digna para ellos, porque además les va a costar el doble, o le va a costar el doble al gobierno y a todos, porque en últimas va a tener unos daños que después van a tener que reparar, y es un trabajo doble, ¿no? ¿No es mejor de una vez garantizar un material para una vivienda digna en la que estaríamos tranquilos, usted, yo, cualquiera que le digan en qué casa quiere vivir? Mira, yo creo que aquí la discusión tenemos que trazarla en dos sentidos, y entiendo que en esta llamada están los delegados del Ministerio de Vivienda, que es muy importante que ellos, que son la entidad técnica, puedan darle respuesta a Mauricio y a los que nos están escuchando de cuáles son las especificaciones técnicas, porque de pronto yo me puedo quedar corto en esa pregunta. Pero hay dos componentes que son importantes que podamos tener presentes. Lo primero, la materialidad y los materiales y los espacios se concertan son con las comunidades. Se habla, y más teniendo en cuenta los proyectos que tienen que ver con el acceso a vivienda rural. Y así fue como se hizo, así fue como se trabajó en Dabeiba, y se vuelve a hacer nuevamente este trabajo con los delegados del antiguo espacio territorial para poder fortalecer ese proceso que tiene que ver con el arraigo a la legalidad de los excombatientes. Por eso yo quiero ser muy concreto y frente a las preguntas que me han hecho frente a los materiales. La norma técnica colombiana habilita esos materiales, y lo que hacemos es concertar esos materiales con las comunidades. Ya si queremos saber el grosor, ese es el punto. Sí, doctor Cristian, el punto es que las comunidades, en este caso, los excombatientes, no están de acuerdo con esos materiales, por lo que ya nos decían, porque se dañan rápido, porque pues no representa una vivienda digna. Entonces, ¿qué hacer? De cara a una solución, ¿qué hacemos? Perfecto. Entonces, aquí hay que hablar de dos temas en particular. Inicialmente estuvieron de acuerdo, cambiaron la decisión, se vuelven a hacer todos los talleres correspondientes con la comunidad, y eso obviamente pasa a la evaluación por parte de la unidad ejecutora de la unidad de contratación,
tanto con Antioquia Presente, con el Ministerio de Vivienda, para saber cómo se puede volver a organizar, a generar la construcción y obviamente el diseño del programa o del proyecto de vivienda para el antiguo espacio territorial de Dabeiba. Pero quisiera acá, atendiendo como varios de los cuestionamientos que se han hecho frente a la materialidad o materiales, si podemos darle el paso al delegado del Ministerio de Vivienda para que él cuente frente al sistema, frente a lo que se había concertado, qué fue lo que se hizo. ¿Cómo se llama el delegado, Mauricio? Ya le digo, Juan Pablo, ¿cómo se llama él? Felipe El delegado se llama Felipe Walker. Don Felipe Walker, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Felipe Walter, corrijo. Felipe Walter. Debe activar Felipe. su audio. Sí, vamos a ver si lo conectamos nuevamente para que nos cuente muy brevemente cuál es la diferencia entre un ladrillo y las láminas de fibrocemento, que es con lo que están construyendo eso, que para los no legos es drywall, creo yo. Por lo menos eso es como yo lo interpreto. Ahora, creo que es un sistema no convencional para construir. Y me gustaría tal vez conocer un poquito el detalle al respecto. Vamos a ver si el señor Walter se conecta nuevamente con nosotros para poder sostener esta rápida conversación. Mientras llega. Sí, entre tanto, yo sí quisiera preguntarle al señor Pastor Alapay, y en medio de este debate, en medio de esta discusión, ¿dónde están viviendo las personas que deberían ocupar estas casas en Dabeiba? Seguimos viviendo ahí, la gente sigue viviendo en los alojamientos que dejó el gobierno anterior, o sea, en unos cambuches de driver con pisos de cemento en los que la gente ha ido mejorando la vivienda con los recursos que ha ido consiguiendo. A lo menos ha mejorado baños y demás, pero la gente sigue ahí. Pero mira, yo quiero que digamos, la institucionalidad pues pueda respondernos qué pasó con el acuerdo que hicimos el 1 de septiembre de 2021 aquí en Bogotá, donde se aprobó por parte del ministerio que entrábamos a reducir el área de la vivienda, el área de construcción, pero con un plano que le permitiera a la gente seguir ampliando la construcción a medida que se pudieran conseguir otros recursos, que fue bajarse de los 68 metros cuadrados que establecía el gobierno con este sistema de vivienda Steinfrei y a 54 metros cuadrados. Ese fue un acuerdo. Entonces yo pues pregunto en ese sentido cómo, o así lo entendimos, quedó el acta. Hay un acta del CNR, que es donde estamos las dos partes, en esa reunión con el Ministerio de Vivienda. Sí. Por eso yo entré, inclusive reconociendo que fue un ejercicio bonito, en el sentido que fue bien dialogado. No, pues un consenso, y es como se debe lograr las cosas. Don Felipe Walter, delegado del Ministerio de Vivienda, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes a todos. Un saludo a Andrea Pastor, con quien hemos participado en todo este proceso de la estructuración del proyecto de Dabeiba. Entro acá sobre todo para resolver la duda del principio sobre la estabilidad de las viviendas. Es importante aclarar que tanto la estructura como el recubrimiento de las viviendas está avalada por la norma técnica colombiana. La estructura de steel framing está avalada en la norma sismo resistente, y es muy importante aclarar que las viviendas no son hechas de drywall. Escuché repetidas veces pues que se hablaba del drywall, pero el drywall es un material de uso interior. En estas viviendas estamos hablando de un panel de fibrocemento. El panel de fibrocemento está recubierto, como su nombre lo dice, de cemento, y funciona plenamente a la intemperie. Esta no es la primera vez que se construyen casas de este tipo en Colombia, y tampoco es la primera vez que se utilizan a nivel internacional. Como Felipe, se ven las imágenes, estas casas estaban construidas. ¿Cuál dura más? ¿Una casa construida en steel framing o una casa construida en ladrillo convencional? Duran lo mismo, no hay registro de ninguna casa de fibrocemento que se haya destruido por ni el viento, ni tampoco el uso de la lluvia. ¿Hace cuánto se están construyendo casas en fibrocemento? Se viene utilizando
masivamente, no en Colombia, pero en otros países desde los años 90. Y no hay ningún problema y está avalado en la norma técnica colombiana. Bueno, pero o sea, usted no está diciendo que estamos hablando de 20 años o 30 años. Sí, pero esto es cuando yo ingreso un material y cuando yo apruebo el uso de un material en Colombia, este material tiene que cumplir con los criterios técnicos. Entonces, estos materiales se les hace una prueba de resistencia en los laboratorios para que puedan ser avalados por la norma técnica en Colombia. Esto quiere, o sea, si abordáramos el uso de nuevos materiales así, no podríamos utilizar materiales nuevos. Entonces creo que ese no debería ser el abordaje, sino que se hacen todos los estudios técnicos para que puedan ser implementados en Colombia. Pero hace unos minutos estábamos hablando y se decía que tenían una duración de 7 años. O sea... No, eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso porque cuando Pastor hizo su intervención se estaba refiriendo al drywall. El drywall efectivamente es un material de uso interior que es una placa de yeso. En este caso estamos hablando de placas de fibrocemento. Son radicalmente diferentes. ¿Y eso ustedes lo explicaron en la conversación que sostuvieron con los delegados de ex-FARC? Perdón, de nuevo. ¿Esto que usted nos está contando les fue explicado a los delegados de esta comunidad en Dabeiba? Sí, nosotros hicimos una serie, inclusive unos de esos talleres fueron realizados en compañía del Ministerio de Vivienda, de la ARN y de la misión de verificación. Esto se le explicó en los talleres a los excombatientes, resaltando no solo la estabilidad y durabilidad de las viviendas, sino también la facilidad de construcción. El ETCR de Dabeiba es un ETCR que está ubicado a 20 kilómetros por carretera destapada desde Dabeiba. Dabeiba es un municipio que está a más o menos 5 o 6 horas de Medellín. Entonces nosotros tenemos que implementar estrategias innovadoras para garantizar el acceso a vivienda. El transporte de bloques tradicionales de cemento o de ladrillo es muy difícil. Si cubriéramos los costos y todo, inclusive entrar los camiones hasta allá, es completamente distinto, y por eso en un acta concertada que tenemos firmados con el consejo que sea, entonces hicimos una primera reunión y ellos definen quiénes son los delegados para concertar las viviendas. En una segunda reunión donde se hace la concertación, se firma el acta y por una acción externa a ese consejo que se había establecido para la concertación de las viviendas, es que se decide interrumpir el proyecto. Sí, pero entonces hay un puente roto, algo está fallando en la comunicación, porque Pastor Alape, delegado del Partido de Comunes en todo este proceso, pues nos dice que tuvo una reunión, un acta, si no estoy mal, en septiembre de 2021, donde les propusieron y acordaron que los excombatientes tenían una propuesta, entonces que ellos podían reducir el tamaño de la vivienda, pero con una opción para que ellos pudieran seguir construyendo y una aclaración respecto a los materiales. ¿Qué fue lo que pasó con esta acta que dice Pastor Alape que quedó consignada, y cuál es el puente roto? ¿Qué está fallando en la comunicación? ¿Qué hace falta para establecerla? Exacto, entonces lo primero es destacar que hubo un compromiso y un acuerdo entre las partes involucradas, la gerencia integral que se contrató, el ministerio y los delegados del ETCR para la concertación de las viviendas, que se irrespetó y que si bien estaba firmado, se irrespetó. En una segunda reunión analizamos cuáles son las posibilidades para darle continuidad al proyecto y se establece la posibilidad de analizar viviendas en construcción tradicional. Sin embargo, posterior a esta reunión y una vez la gerencia integral hace el costeo definitivo del proyecto, son viviendas que superan el presupuesto que se había asignado inicialmente con la construcción industrializada, es decir, viviendas que están por fuera, muy por fuera del presupuesto asignado al proyecto inicialmente, y más importante de eso, que superan lo establecido por la ley para la financiación de viviendas de interés social rural. Es decir, inclusive si nos consiguiéramos la plata que hace falta para completar el proyecto, a como está hoy la reglamentación, nosotros no podemos aportar ese nivel de recursos porque supera lo establecido por la ley. Ok, hoy 13 de mayo de 2022 se asignaron 12.000 millones de pesos en su momento. ¿Qué pasó con esos recursos? Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿se va o no se va a ejecutar ese proyecto? Entonces, inicialmente no se aprobaron 12.000 millones, se aprobaron 9.500 millones aproximadamente para la ejecución de este proyecto. Bajo el escenario presupuestal y legal actual, no es posible
continuar con el proyecto. Eso no quiere decir que el proyecto definitivamente no se va a hacer, sino que hay que entrar en una nueva concertación y en una nueva conversación sobre cómo queremos que sea el proyecto. ¿Qué pasó con esa plata? Se destina a otros ETCRs, donde ha avanzado exitosamente el proceso de concertación de viviendas y donde hemos podido superar estas etapas de discusión, donde efectivamente se va a garantizar el acceso a vivienda a población en proceso de reincorporación en los ETCRs. Entonces, dicho esto, y vuelvo con Andrés Stapper, eso significa que por lo pronto estas familias o estas personas en Dabeiba pues quedan en el limbo, como pusimos en el titular. Mauricio, acorde con lo que nos dijeron, desde el gobierno vamos a seguir dando todos los componentes de servicios públicos, el acceso a la tierra, vamos a volver a hacer un proceso de concertación con las comunidades para elaborar un nuevo proyecto que nos permita garantizar la vivienda acorde con las condiciones que fueron definidas de manera conjunta entre el gobierno y la población en proceso de reincorporación. Y ahorita seguimos construyendo la vivienda en Arauca, en Caldono y en los demás ETCRs donde hemos podido concertar esa materialidad y no han sufrido ese proceso que ha tenido, como bien lo decía Pastor, unos diálogos muy activos en los territorios. No, pues yo creo que aquí el ejercicio debería ser el de avanzar en esos diálogos y sobre todo pues llevar más pruebas, más muestras, no sé, Felipe, Walter, poderles mostrar más casas en otros lugares que ya llevan un buen tiempo construidas con este material o con este sistema para mostrar su durabilidad, su efectividad, su resistencia, en fin. Creo yo que en lugar de enfrascarnos en una discusión estéril es demostrar que el sistema funciona y que de esa manera sí se puede llegar a hacer esas casas que igual pues son un compromiso pero también un sueño para esas familias. Andrés Stapper, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, muy buena tarde. A usted, Mauricio, y a todos, un compromiso por parte del gobierno de seguir avanzando en la construcción de la vivienda en los antiguos espacios territoriales, como bien lo decía usted, que sea esto dialogado y conversado con las comunidades. Así debe ser todo en la vida, hombre. Pastor Arapez, que seguiremos entonces atentos de esto, ojalá se logre encontrar el consenso para construir estas casas a los desmovilizados en Dabeiba. Buena tarde. Muchas gracias, buena tarde. Y Felipe, recuerda el acta del 1 de septiembre. Ahí acordamos, entonces esperamos eso. Y el diálogo siempre aquí abierto para eso. Así es, que así sea. Don Felipe Walter, hoy aprendimos algo, el steel framing. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Muchísimas gracias. Y la invitación, como ustedes dicen, es verificar. Lo hicimos con los excombatientes de Dabeiba, que estas viviendas son estables en el tiempo, que no hay ningún problema y deben seguir cumpliendo con los compromisos del acuerdo de paz. Una feliz. Muchas gracias. Bueno, Paola, ya sabe, entonces si usted no tiene para los ladrillos, el steel framing y el proceso constructivo con esta fibra de cemento, pues puede servirle a usted para hacer su casa, su vivienda, su vivienda secundaria. Muy interesante, Juan Pablo. Pues sabe que de pronto mirando recursos de la cooperación internacional, los países que han sido pues garantes y que han dicho, bueno, ponemos también dinero para que esos acuerdos de paz puedan implementarse. Yo creo que puede haber soluciones, importante es el diálogo y no cerrarse en cada una de esas posiciones. Claro. Así es. Bueno, se acabó la semana. El lunes estaremos con la candidata Ingrid Betancourt desde Hacienda Santa Bárbara, Mercaorgánico. El martes estaremos con Federico Gutiérrez. Así cerraremos este ciclo de conversaciones cara a cara con los candidatos y seguiremos, por supuesto, aquí con ustedes presentándoles las historias, las denuncias y, como hoy, espacios de diálogo. Sí. En Sigue la W, Andrea. Espacios de diálogo, pero entonces a todos una feliz tarde, que descansen este fin de semana y muy pendientes. Lunes, 12 del mediodía, pueden llegar a Hacienda Santa Bárbara, ¿no? A Mercaorgánico. Compartimos un café. Buena tarde a todos y feliz fin de semana.